oportunidades en las últimas semanas cuando yo le preguntaba sobre las elecciones en Venezuela. Y usted decía, yo no tengo ningún tipo de esperanza porque son 25 años del chavismo operando de cierta manera, y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, en manos del señor que acabamos de escuchar, del audio que usted nos puso, el señor Elvis Amoroso, pues van a salir a decir que Nicolás Maduro ganó las elecciones, que yo creo que era uno de los panoramas que no nos esperábamos quienes creíamos que de pronto sí iba a haber algún tipo de cambio, y es que saliera el Consejo Nacional Electoral a decir, no, es que ganamos las elecciones y las ganamos por 8 o 10 puntos de diferencia. Pero uno, ¿a quién puede consultar para saber exactamente cómo fue que hicieron eso o en qué se están basando para decir que están 8 o 10 puntos por encima, Gonzalo? ¿Quién es la persona que más conoce del sistema electoral desde el periodismo en su país? Eugenio Martínez, Camila, y se lo digo claro y directo. Eugenio Martínez forma parte ya del ADN del venezolano cuando se habla del tema electoral, porque ha cubierto una tras otra las elecciones en Venezuela. Y tanto es así que se ha ganado el odio, si es que podemos llamar odio, por parte de algunos miembros del chavismo. Incluso no se encuentra en el país en este momento. Y no se encuentra en el país porque no es que él no quiera estar, es que la situación lo ha obligado a... Pero es de esas voces ecuánimes que le explican a uno, como en una pizarra, como un profesor, lo que ocurrió, lo que va a pasar y lo que dejó de pasar. Eugenio Martínez está con nosotros a esta hora y nos atiende para hablar de lo que ocurrió y de lo que va a pasar. Eugenio, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola Gonzalo, hola Camila, un gusto escucharlos. Eugenio, con esa misma voz que muchos venezolanos tenemos el día de hoy sintonizándote, ¿dónde ocurre el quiebre para que el CNE dé un resultado que es completamente contrario a lo que las actas de María Corina Machado y el Comando Venezuela tienen? Sí, creo que aunque la introducción sobre el perfil de Elvis Amoroso es realmente buena y lo describe perfectamente como es el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, en este caso, la responsabilidad de lo que está ocurriendo con los resultados del día de ayer recae más sobre Carlos Quintero, que es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y al final Carlos Quintero es el cerebro técnico del Consejo Nacional Electoral, por llamarlo de alguna manera. En líneas generales, lo que ocurre ayer es un tema eminentemente técnico. Las máquinas dejaron de transmitir a partir de las 8 de la noche, y todo lo que hay que hacer el día de hoy para verificar qué fue lo que ocurrió con la transmisión de las máquinas ha sido suspendida. Todas las auditorías que pueden dar algún tipo de certeza sobre los resultados han sido suspendidas. Creo que sin entrar en mucho debate técnico, mucha explicación técnica, el sistema automatizado de votación permite que los ciudadanos puedan auditar su propia mesa. Es decir, que el ciudadano que fue a votar en su mesa electoral, sabiendo el resultado que hubo en su mesa electoral, pueda entrar a la página web del Consejo Nacional Electoral y verificar cuál es el resultado que está publicando el CNE, una verificación ciudadana. Eso no se puede hacer el día de hoy porque el CNE se ha negado a publicar los resultados por mesa. Eugenio, yo le he seguido la carrera por todos estos años que usted ha cubierto las elecciones, y usted ha sido bien cauteloso en cualquier elección de anunciar algún tipo de fraude. Algunos opositores lo tildan de cómplice del CNE o del chavismo, pero en esta oportunidad, ¿podemos hablar de un fraude? A ver, la oposición venezolana ha tenido siempre la tendencia de llevar al sistema automatizado las culpas de un mal desempeño político, especialmente hace una década, por ejemplo. Ese no es el caso de lo que estamos viendo desde el día de ayer. El día de ayer vemos una publicación de unos resultados que es inconsistente con toda la información previa que se tiene y que además no es auditable. En una discusión pública con el presidente de la Asamblea Nacional, yo le decía o le recordaba que la confianza en los resultados no puede ser un acto de fe. La confianza en los resultados viene porque los resultados sean auditables. Y para que los resultados sean auditables según cómo funciona el sistema venezolano, se necesita que el CNE publique los resultados por mesa, por centro, que los testigos de los candidatos tengan acceso a las actas de escrutinio y que adicionalmente se entregue la base de datos de resultados a los técnicos de los partidos. Ninguna de esas tres condiciones se está cumpliendo, por lo menos hasta la hora que estamos hablando, 11:40 de la mañana en Venezuela.
Señor Martínez, aquí en Colombia el gobierno que hoy está en la Casa de Nariño y en el poder y su movimiento, quienes los apoyan, dicen que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores del mundo y que con el nuestro, el de Colombia, comparado con el de Venezuela, pues tiene mucho que desear que pues deja mucho que desear y es bastante cuestionable. Con lo que pasó ayer, y usted que es conocedor del sistema electoral en Venezuela, que además pues elogian muchos políticos aquí en Colombia, ¿usted qué análisis hace de ese sistema? ¿Funciona el sistema o no funciona? O lo que pasa es que en esta oportunidad, a diferencia de otras anteriores, que me pareció entenderle a usted, pues sí le metieron la mano. Sí, veamos, una cosa es el sistema de votación y otra cosa el sistema electoral político que usa ese sistema de votación. El sistema político electoral de Venezuela está muy mal valorado internacionalmente. El sistema de votación, sin embargo, estaba muy bien valorado hasta el año 2021. Siempre he dicho que la ventaja que tenía el sistema automatizado es que permitiría, en caso que alguien adulterara los resultados o intentara manipular los resultados, pudiese dejar elementos, pruebas de que eso había ocurrido. Y es en el escenario en el que nos encontramos hoy lunes 29 de julio. Unos resultados que son inconsistentes, que no cuadran con las proyecciones de resultados que tiene el comando opositor, en este caso el comando de Edmundo González y María Corina Machado, y que adicionalmente la sombra de dudas sobre los resultados aumenta cuando el Consejo Nacional Electoral no permite las auditorías que están previstas en el sistema. Señor Martínez, vamos a ver qué pasó con la comunicación del señor Martínez porque se nos cortó la comunicación. Pero Gonzalo, usted nos decía que este señor es, digamos, como la Biblia electoral en Venezuela. Sí, ¿y en dónde está viviendo en estos momentos? Porque me pareció, y se lo digo pues con todo respeto, que es pues que no fue como acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haberle metido la mano al sistema. Dijo en pasadas elecciones la oposición acusaba al sistema electoral cuando realmente era que no se estaban poniendo de acuerdo y no tenían una propuesta sólida para los venezolanos y por eso no votaban por ellos. ¿Este señor en dónde vive hoy en día? Hoy en día se encuentra en los Estados Unidos, okay. Camila, pero algo sí es cierto. Ha sido muy difícil, o a la oposición le ha sido muy difícil, o le fue muy difícil demostrar incluso algo ligado a un tema de fraude en algún episodio electoral en Venezuela. Es que en algún momento se habló de fraude con las elecciones de Capriles Radonsky cuando Nicolás Maduro llegó al poder, pero Capriles Radonsky al final aceptó los resultados. Cuando Nicolás Maduro fue presidente, nuevamente reelecto, en el año 2018, la oposición ni siquiera participó. Y la oposición que participó en aquel entonces, que no es esta que estamos viendo representada en Edmundo González, también aceptó los resultados. En su momento, con Hugo Chávez, la oposición no cantó fraude. Lo que sí ha habido por parte del gobierno son estrategias para eliminar la victoria de la oposición. Cuando la oposición en su momento ganó ese referéndum para decirle que no a Hugo Chávez por su reelección indefinida, el presidente le dio vuelta al asunto y al final lo logró. Cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en Venezuela, pues lo que hizo el gobierno fue armarle una constituyente por encima. Entonces lo que ha dicho Eugenio Martínez es, no se puede hablar fraude cuando no están las pruebas de. Por eso, lo que ocurrió ayer es lo que llama la atención, sobre todo por la frase del hackeo, por la frase que dijo no solo Nicolás Maduro, sino el presidente del CNE, de que hubo una interrupción en el envío de datos del sistema automatizado. Pues ya vamos a ver si logramos reconectar con nuestro invitado para que nos siga explicando el señor Martínez, pues qué fue lo que pasó, porque sí sorprendió a muchos que llegaran y dijeran desde el Consejo Nacional Electoral, no, es que ganó el chavismo, ganó el gobierno de Nicolás Maduro y ganó por 9 puntos. Ya estamos intentando reconectar nuevamente con el señor Eugenio Martínez y mientras lo logramos, Sebastián, sí me parece importante que hagamos un resumen porque hemos oído durante toda la mañana cuáles han sido las reacciones internacionales desde diferentes países frente a la situación de Venezuela y los resultados que ha dado el Consejo Nacional Electoral de ese país.
país sobre las elecciones. ¿Quiénes se han pronunciado hasta el momento? Porque lo cierto es que Colombia, México y Brasil no se han pronunciado. Se habla de un comunicado conjunto que estaría a puertas de salir, pero todavía en Colombia no tenemos reacción, en Brasil y México tampoco, que son estandartes de la izquierda latinoamericana y que uno esperaría pues que se pronunciaran de alguna forma. Y su posición es fundamental, Camila, porque son los 3 países más poblados de América Latina y las 3 economías más grandes por tamaño de PIB. Entonces, lo que digan estos 3 países es fundamental. Hace 16 horas, Camila, se cerraron las mesas electorales en Venezuela y este ajedrez político depende mucho de lo que usted dice, de cómo se posicione cada una. Si quiere, mientras recuperamos al señor Martínez, vamos contando qué ha pasado. Ayer a las 8 de la noche sale un comunicado conjunto de varios países: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, diciendo que están siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Venezuela y que consideraban en ese momento indispensable que se cuente con todas las garantías para que se cuenten los resultados, porque ya pasaban 3 horas y no había noticias de nada. Hay una tensa calma, todavía no había pronunciamientos hasta que un poco Javier Milei, siendo Javier Milei, rompe un poco ese comunicado y manda este tuit que yo creo que sube mucho la temperatura. Dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Esto fue a las 9 de la noche. Y pronto le responde el canciller de Venezuela, Iván Gil, con lo siguiente, que también dobló la apuesta. Dice: nazi nauseabundo. El pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde. Nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotan el fascismo que promueves. Esto fue, Camila, 9:30 de la noche. Todavía el CNE no se había pronunciado, pero ya los distintos países empezaban a jugar y especular con lo que había pasado. Esto de Gabriel Boric, que Gabriel Boric, un representante de la izquierda que ha sido desde siempre muy duro con el régimen de Nicolás Maduro. Apenas se conocieron los resultados, fue el primer presidente que se pronunció de manera personal, no en son de comunicado, y decía lo siguiente: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso. Después le siguió Luis Lacalle Pou, diciendo parecido también. Luis Lacalle Pou de Uruguay, Camila, ha sido muy crítico con Nicolás Maduro. José Raúl Mulino, presidente de Panamá, recientemente posicionado, Gonzalo, usted sabe que en campaña también fue muy duro, rechazando los resultados de Venezuela. Usted ya va sumando los países que se pronunciaron en contra. Se sumó también con el mismo tono Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que estaba reposteando un comunicado oficial de la Cancillería de Ecuador. Y bueno, yo creo que el pronunciamiento más importante de todos, el que puede desequilibrar o no el tablero, es el de los Estados Unidos. Kamala Harris dijo que estaban pendientes y acompañarían el proceso de los venezolanos, un comunicado que ni fu ni fa. Y yo creo que lo más importante por ahora de los Estados Unidos ha sido lo que dijo su secretario de Estado, Anthony Blinken, en un audio ayer, que dice así, Camila. If my colleagues will indulge me for just 1 minute, I want to speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Decía Camila Anthony Blinken que esperaban un recuento justo y transparente de los resultados, pero que la verdad el gobierno de los Estados Unidos tiene serias preocupaciones de que el resultado anunciado por las autoridades electorales de Venezuela reflejen en realidad la voluntad del pueblo venezolano y que esperan que las autoridades de Venezuela pues respeten ese pronunciamiento del que tienen muchas dudas. Creo que ya recuperamos a Eugenio Martínez en línea. Mientras estábamos haciendo, Eugenio, un recuento de los pronunciamientos de los países y precisamente por eso, por cómo se posiciona cada país, pues habrá unos que están esperando
a las evidencias, y por eso, Eugenio, quisiera que usted nos cuente, con lo que usted sabe, con lo que se sabe que tiene la oposición en sus manos, las actas, cuáles son las cartas que tiene la oposición para ir a la comunidad internacional, a la Unión Europea, de Estados Unidos, y con pruebas demostrar el fraude. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en líneas generales, el problema dentro de Venezuela es que hoy se debe hacer la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial. Eso complica desde el punto de vista legal, dentro de la legislación venezolana, cualquier tipo de impugnación posterior de resultados. Sin embargo, ante la comunidad internacional, pienso que puede ser relativamente sencillo demostrar por qué los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son consistentes y no son auditables según la forma en que los ha publicado el Consejo Nacional Electoral. En líneas generales, la petición general de la comunidad internacional ha sido, como bien dices, que sean resultados que puedan ser verificables. Hasta el momento que hablamos, esa verificación no es posible hacerla. Sí, no, pero es que justamente eso lo iba a preguntar, Eugenio. Lo que está pidiendo la oposición y piden muchos venezolanos desde Venezuela y desde el exterior es un reconteo de los votos. ¿Eso es posible, que se haga un reconteo? ¿Y qué podría pasar en caso de que eso sea viable? Dentro del proceso automatizado, dentro de las auditorías, el proceso automatizado, están previstas 2 auditorías muy importantes. Hoy en la madrugada tenía que hacerse la auditoría de transmisión de resultados, y el día viernes tiene que hacerse una verificación de una muestra aleatoria de las máquinas de votación para verificar que los resultados transmitidos son consistentes. Las 2 auditorías fueron suspendidas por el Consejo Nacional Electoral. Sin esas auditorías, avanzar en la verificación de los resultados es prácticamente imposible, por lo que además hacer ese conteo de papeleta por papeleta que pide la oposición venezolana tampoco va a ser viable, porque la legislación electoral venezolana considera que el voto no es el papel que imprime la máquina, por decirlo de esta manera, sino que es lo que se pulsa en la máquina, porque tenemos un sistema automatizado de voto. Entonces, lo que hay que auditar son las máquinas, no los comprobantes de voto. Pero si el Consejo Nacional Electoral suspende o no facilita este tipo de auditorías, pues es muy poco en lo que se puede avanzar. Eugenio, ante este panorama que hoy se está dibujando en Venezuela, ¿cuáles son las salidas que tiene Venezuela, o usted cómo lo ve? Porque a nivel internacional, pues Venezuela ha tenido todo tipo de sanciones, el régimen de Nicolás Maduro todo tipo de sanciones, de presión, incluso un llamado cerco diplomático que no funcionó. ¿Qué salidas tendría entonces este país ante lo que hoy está sucediendo, y qué tanto peso tendría un no reconocimiento de estos resultados por parte del gobierno colombiano? Bueno, creo que aquí hay una clave, que es que el rol que juegan las cancillerías de Colombia y Brasil en las próximas horas o en los próximos días, entendiendo que ya el gobierno de Estados Unidos ha pedido la publicación o resultados que sean verificables. Falta ver qué tipo de posición van a tomar formalmente o oficialmente los gobiernos de Colombia y Brasil, para saber si esas posiciones van a alimentar la exigencia de auditabilidad de resultados, o van a simplemente abonar la tesis del gobierno venezolano, que quiere pasar página rápidamente de la elección presidencial del día de ayer. Eugenio, ¿cuál es el papel que juegan los 2 rectores que son más afines a la oposición? ¿Qué papel pueden jugar en medio de la incertidumbre creada por los resultados? Lamentablemente, esos 2 rectores no tienen acceso a las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral. Por eso, cuando comenzamos esta conversación, decía que la clave de lo que ocurrió el día domingo no es Elvis Amoroso, que es como el fronting, la cara política del Consejo Nacional Electoral, sino es el vicepresidente del CNE, el rector Carlos Quintero, que es el que tiene el control técnico del sistema automatizado de votación. Yo le quiero hacer una última pregunta, Eugenio, agradeciéndole su tiempo, sobre todo como venezolano y como experto en el sistema electoral, después de lo que pasó ayer. Y es, ¿cuál cree o cuál es su pronóstico frente a cuál va a ser el desenlace de las elecciones de su país, después de que ya se hizo este anuncio del Consejo Nacional Electoral? Bueno, creo que estamos pasando una etapa de negociación con el gobierno venezolano.
el gobierno venezolano y la oposición, el gobierno venezolano y sus aliados internacionales, y el gobierno venezolano y los aliados internacionales de la oposición venezolana. Esto definitivamente no es un tema que se pueda resolver con una impugnación de resultados, no es un tema que se pueda resolver incluso con la repetición de la elección en algunas mesas, es mucho más complejo. Entramos en una etapa donde la gobernabilidad del país seguramente va a sufrir mucho y los próximos días van a ser claves para poder tener una hoja de ruta más clara de cuáles van a ser los próximos pasos, tanto de la comunidad internacional como de la oposición, como la del gobierno venezolano. Pero la negociación, ¿llevando a qué? Usted nos acaba de decir que Brasil y que Colombia, los pronunciamientos que hagan esos dos países que aún no han dicho absolutamente nada son fundamentales. Pero esa negociación llevaría a que de verdad el régimen de Nicolás Maduro o el gobierno actual en Venezuela esté dispuesto a ceder algo por cuenta de que fue evidente que en las calles la gente votó en contra del gobierno que pues ya lleva 25 años en el poder. Claro, lo que pasa es que la forma en que se gana la elección es de tal magnitud que eso resquebraja a la coalición gobernante. El chavismo-madurismo necesita que Nicolás Maduro pueda garantizar la gobernabilidad del país. Y llegando al poder o manteniendo el poder de la forma en que se anunciaron los resultados el día de ayer, con una duda legítima sobre el anuncio de los resultados del Consejo Nacional Electoral, la capacidad de Nicolás Maduro de mantener el orden a lo interno del gobierno, al orden interno del movimiento chavista es muy reducida. Así que a todos los sectores políticos del país les conviene una negociación en donde se pueda avanzar hacia una resolución salomónica, por decirlo de alguna manera, de lo que vimos el día de ayer, un adelanto de elecciones, la convocatoria de elecciones generales, en fin, creo que hay las próximas horas o los próximos días son claves para saber hacia dónde se va a inclinar la balanza, y en esa espera va a ser determinante la posición pública y privada además que asuma tanto el gobierno de Brasil como el gobierno de Colombia, que al final van a ser los principales perjudicados si la permanencia de Nicolás Maduro en el poder genera una nueva ola migratoria, que es lo que se ha medido en las encuestas previas a la elección. Pues don Eugenio Martínez, gracias por atendernos, director de Votoscopio y Puskas.com. Gracias por sus palabras, un saludo especial y precisamente